Estamos en comunicación con César Ortiz Ander, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, APROCET. Buen día, César. Gracias por atender esta comunicación con RCR. Muy gentil. José, buenos días. Un saludo a todos los que nos están mirando y viendo por RCR. Lo que estamos viendo en las últimas horas es simplemente una comprobación que la inseguridad ciudadana amenaza ya no solamente a Lima, sino a todo el país, ¿no? Extorsiones que viven en carne propia los transportistas. Ayer paralizaron los transportistas en el sector norte de Lima, pero este no es un hecho nuevo. Las extorsiones, el cobro de cupos, comenzó con los mototaxistas. Luego pasaron por los taxis colectiveros y ahora se trabajó luego de manera individual con los transportistas urbanos y ahora ya se cobra cupo a las empresas. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente, César? Lo que está ocurriendo es que la respuesta del gobierno es casi nula, ¿no? No se está dando una respuesta adecuada. Es necesario legislar sobre terrorismo urbano, hablar sobre, esto es un terrorismo, José. No queremos aceptar nosotros que estamos viendo un terrorismo urbano. Y cuando digo nosotros me refiero a que este gobierno pues no está haciendo las cosas como deben hacerlas. Entonces la delincuencia, ya no solamente en la ciudad capital como Lima, ¿no? Como bien lo has dicho tú, en sus 43 distritos, en el Callao, pero hoy día pues estamos viendo Arequipa, Lambayeque, La Libertad, Junín, Callao, Piura, Ica, en ese orden, han ido aumentando el delito porque no encuentran resistencia. Si acá en Lima vemos que prácticamente se le escapó de las manos, imagínate en provincias donde tienen menos personal, menos recursos, y bueno, la delincuencia hoy día está operando a nivel nacional. Escuchamos hace unos instantes a la presidenta de la República indicar que se han desactivado bandas, que hay un trabajo exitoso respecto al tema extorsivo, ¿no? Pero la realidad que se confronta es otra. La realidad, el día a día es totalmente otro. Me gustaría, César, que nos grafiques, pero de manera sintética, más allá de la descripción que con los peruanos conocemos, cómo actúan la extorsión, cuáles son las modalidades. Y ponlo con ejemplos, por favor, porque eso es importante que lo conozcan. Ya conocemos nosotros el diagrama. Me gustaría saber cómo extorsionan a un transportista, cómo extorsionan a su familia, cuál es la modalidad, cómo hacen los cobros, en qué momento hacen los cobros, cómo extorsionan a las empresas. Me gustaría ver esa casuística, por favor. Mira, lo primero es que la extorsión se está dando territorialmente, ¿no? Hay grupos delictivos que agarran zonas, por ejemplo, San Juan de Urigancho está dividido en zonas y no un solo grupo delictivo, en este caso el Tren de Aragua, tiene el manejo de todo San Juan del Urigancho. No es así. Han zonificado, incluso y vemos que hay competencia, entre ellos se quieren quitar ciertas zonas, ha habido balaceras, ha muerto gente inocente producto de balas perdidas, pero ellos primero ubican territorialmente. De ahí van viendo no solamente al transporte, ojo, 2.600 bodegas han cerrado por la extorsión, pero también colegios, a clínicas, ferreterías, peluquerías, no se salva nadie. O sea, la extorsión hoy día mira a todos y saca, digamos, una plata que no es importante, pero de todos. Antes agarraba a un empresario, un gran empresario, o a un mediano empresario y comienzan a extorsionarlo. Ahora todos pagan, hasta los informales, ¿no? Los mototaxistas mueren porque no quieren pagar sus 5 soles, que son la tarifa que ellos cobran, entre 5 y 8 soles por día, para poder trabajar libres, les ponen una calcamonía. Y esto no solamente está pasando aquí en Lima, no está pasando, vuelvo a repetir, en muchas ciudades del país. Una vez que tienen ya a la víctima, lo primero que hacen es mandarle la advertencia, ¿no? Puede ser vía telefónica, se han conseguido el teléfono, mandan por WhatsApp, les mandan una nota y si la persona se rehúsa a hacer esos pagos, viene la segunda parte, que ya es la parte de atemorizar, les mandan coronas de flores, de muertos, le mandan sobres con 3 balas y le dicen que la próxima van a comenzar a tentarlos y así lo hacen, ¿no? Están usando pues el mecanismo de poner granadas, de poner explosivos, y entonces ya la gente entra en pánico. Y en el caso del transporte, pues se ve claramente que como no hay una respuesta adecuada de este gobierno, están haciendo un paro y con razón, ¿no?
están protestando porque lo que está en juego, primero, es un tema territorial, segundo, van y llegan al afectado, primero se consiguen los teléfonos y comienzan a mandarles WhatsApp amenazantes o les dejan sobres con las amenazas y una vez que viene esa amenaza, después viene la acción extorsiva, ¿no? La extorsión violenta. Para eso ellos usan, pues, una serie de artimañas delictivas. Hemos visto cómo detonan granadas, hay detonación de granadas, de explosivos, hasta pirotécnicos. Se saben perfectamente el organigrama de la empresa, saben quién es el gerente, conocen todo, no es como antes. Hoy día pues eso se llama delincuencia organizada. Ellos tienen información de la víctima, pero una información completa. César, ¿y cuál es la razón por la que tú como investigador privado tienes toda esta data? ¿Cuál es la razón por la que el gobierno, la Policía Nacional, el propio Servicio de Inteligencia no actúa? Si esto ya es Vox Populi. O sea, nosotros estamos poniendo como ejemplo lo que ocurre en Lima Norte. Pero yo puedo decirles lo que ocurre en Ceres, que es una zona que está ubicada en el sector este de Lima, donde hace mucho tiempo le cobran cupo a los transportistas, a los vehículos menores que le llaman, a los mototaxistas, le cobran a los taxistas que ingresan a partir de las 11 de la noche a esas zonas, le cobran a los taxis colectiveros o los colectiveros, le cobran a los que realizan el comercio informal. Esto se sabe. Entonces, ¿por qué no se detecta? ¿Cuál es la razón de fondo, César? ¿O hay mucha corrupción ya? Hay mucha corrupción, pero la razón de fondo es que la presidenta Dina Boluarte no le interesa mejorar la seguridad de todos los peruanos, ¿no? No hay voluntad política para hacerlo, hay dinero, pero no hay voluntad política. O sea, mira, por ejemplo, me ha llegado el reporte, esto es nuevo, del INPE, y tenemos venezolanos en prisiones de acá, 3.547 ya capturados en prisión, y tenemos después colombianos 742, ecuatorianos 163, 100 mexicanos. ¿Por qué doy estas cifras y por qué hablo de la delincuencia extranjera? Porque es un factor importante que ha habido, ¿no? Hoy día esa delincuencia está trabajando, por ejemplo, el tema extorsivo, secuestros planificados, delitos de alto impacto, el sicariato. Entonces hay que tener en cuenta que si este gobierno, que ya tiene 13 ministros del Interior, cuando yo hablo de este gobierno, esto empezó con Pedro Castillo y está siguiendo la misma línea Dina Boluarte, más de lo mismo. Atrás de Dina Boluarte, ¿quién está? Cerrón. O sea, el espíritu del gobierno en hacer las cosas que han propuesto en un principio no ha cambiado, no ha variado. Ha cambiado algunos ministros, ha lavado un poco la cara, pero sigue siendo en esencia lo mismo. Mira tú cómo sale a decirlo del cofre o de este carro presidencial. Ese es un tema de que no tiene que darle cuenta a nadie, ¿no? Igual pasó con los roles, ahora la corrupción sigue igualita en los ministerios y hasta peor, diría yo, que hemos realizado más. Entonces, cuando el gobierno no quiere actuar, porque estos gobiernos de tendencia izquierda no quieren actuar, prefieren el caos, el desorden, lo que está ocurriendo hoy día, que la delincuencia esté prácticamente tomando a muchas empresas y muchos rubros, ¿no? Como tú bien dices, conocemos, la población conoce lo que está pasando, pero la policía le falta recursos, no está en capacidad de enfrentar adecuadamente a esa delincuencia violenta que hoy día nos está atacando. ¿Y qué ocurre con el señor ministro? Porque el señor ministro en realidad vive en el mejor de los mundos, ¿no? Él sale con cifras que da la impresión que se está controlando la criminalidad organizada. La realidad es totalmente distinta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿El ministro le dan cifras falsas o el ministro no vive en el Perú? ¿Qué es lo que ocurre? El ministro está defendiéndose ahorita, está preocupado en los audios que están saliendo, está preocupado en que la prensa le está exigiendo las cifras que no son reales. Como tú dices, él da cifras que la verdad no. Estas son cifras, por si acaso, oficiales del INPE. A mí me vienen cifras de varios distritos y entonces la situación está realmente muy mal en seguridad ciudadana a nivel país. Lima Metropolitana, tenemos el Cono Norte, que tiene serios problemas, San Martín de Porres, Los Olivos, Caraballo, San Juan de Brigancho, ha ido creciendo el tema, no solamente extorsivo, ¿no?
hay también los robos. Tú sabes que todos los días en promedio son 26 carros que están robándose en la ciudad, más de 250 robos de accesorios de estos vehículos. El delito ha crecido en robos a viviendas, en asalto a las calles. Todos los días la prensa da cuenta de esto. Entonces, el ministro sabe perfectamente que lo que él habla no es cierto y está tonteando a la gente, ¿no? El plan Boluarte, esa es la gráfica que podemos analizar de que cómo una propuesta, después sale la propia presidenta a decir que eso no, que era un tema de su premier en ese tiempo, Tarola, pero que no existía ese plan, ¿no? O sea, nos mienten y no hacemos nosotros nada, pues estamos impávidos, la ciudadanía no reacciona, a pesar de que hoy día la próxima víctima puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Pero así estamos. Hoy el diario Gestión, en su edición nacional, traza con meridiana claridad lo que ocurre en un país inseguro como el nuestro. Caída en la productividad, caída en el empleo y caída en las inversiones. Si uno empieza a echarle una mirada a lo que ocurre en el interior del país, yo siempre, por lo menos acá en RCR, lo remarcamos de manera muy puntual, porque pensamos que Lima es el Perú. Lima no es el Perú. Ese es un craso error. Y poca gente conoce exactamente lo que está ocurriendo en el interior del país. Hace unos días hemos visto en Piura cómo extorsionan a los trabajadores en construcción civil o a los empresarios en construcción civil. Extorsionan a diario. ¿Por qué? Porque hay grupos de fachada que se autodenominan sindicatos o pseudo sindicatos. Eso es uno. En Trujillo ya empezaron a cobrarle cupos a los condominios. Sí, a los condominios. Pero nadie le hace caso, César. En Chimbote, en Nuevo Chimbote ya empezaron las extorsiones a los transportistas. Nadie le hace caso, César. En Tumbes, en zona de fronteras, ocurre lo propio. Ni qué decir lo que ocurre en Patás, porque es otra cosa, ya es el desborde de la criminalidad organizada. Pero muchas veces centramos la agenda en Lima. Solamente en Lima, 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 y no le ponemos una atención. ¿Qué estamos esperando? Mira, ¿Qué es lo que estamos esperando realmente? el presidente del Banco Central, Velarde, ya dijo cómo la afectación que tiene la economía en nuestro país. Y no solamente es que nos afecta a los peruanos, intereses nacionales. El turismo se está viendo afectado también porque la gente está chequeando qué está pasando en diversos países para poder viajar. Y Perú ahorita le han puesto ya no amarilla, sino ya está entrando a naranja y después entraremos a zona roja de país que no es elegible para el turismo. La inversión extranjera, los inversionistas de fuera también chequean qué está pasando, ¿no? Y entonces con los problemas que tiene Perú de inseguridad ciudadana, va a costarnos mucho retomar las cifras antes de pandemia, porque no se está haciendo nada por el principal problema que tenemos ahora, y es esta inseguridad que está en todos sitios, como tú bien lo has dicho, ¿no? Está en todos sitios. Ellos están observando dónde pueden sacar ventaja, dónde hay menos respuesta policial, dónde la justicia está con problemas de corrupción. Entonces, hay muchos factores que se unen para que la delincuencia siga creciendo y va a seguir creciendo. No hemos tocado fondo todavía. La delincuencia va a comenzar a apretar más y la población va a entrar en una desesperación. Vemos países como Nicaragua, Venezuela, países que tienen regímenes comunistas y que la gente allá pues la pasa muy mal, ¿no? Porque ya la delincuencia prácticamente se ha apoderado del Estado, ¿no? Y eso lo vemos en El Salvador. Antes de Bukele, las maras truchas cobraban impuestos, cobraban al transporte. Lo que está pasando acá, allá ya estaba pues totalmente controlado por la delincuencia. Entonces estamos viendo que cuando hay voluntad política, hay deseo de hacer las cosas, se puede sentar bases para hacerlas. Pero acá ni eso hay, porque tenemos un ministro que vive en otro mundo y más le interesa protegerse de los ataques de la prensa por una serie de audios y acciones que ha tomado que otra cosa. Muy bien, César, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias por atender esta comunicación, muy gentil. A ti, José.